Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Jerónimo de Francesco, soy el subdirector del Instituto de Derecho Concursal. En esta oportunidad nuevamente me toca moderar el curso ante la ausencia de nuestro director Carlos Rivera. Le agradecemos nuevamente, como lo hacemos en todas las disertaciones del Colegio de Abogados, al área académica, por prestarnos soporte y por estar siempre acompañándonos en toda esta charla que venimos haciendo ya desde hace 3 años. En esta oportunidad me va a acompañar el doctor Diego Bulnes y en la parte de la coordinación, y Montes de Oca Alberto en la parte del soporte técnico. Nos visita un amigo de la casa, el contador Juan Marcelo Villoldo. No le gusta que le digan Juan, por eso pone la J. Me pasó un currículum para que lo presente muy abreviado, porque es humilde el contador. Bueno, es contador público, especialista en sindicatura concursal, síndico concursal en ejercicio, profesor regular por concurso de Derecho Económico 2 en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencia Económica, tiene a cargo el consultorio concursal de la editorial de Repal, y autor de trabajo y ponencia presentados en congreso de especialidad, expositor de charla y jornada de la materia, muchísimas. Así que no vale la pena, tampoco tengo la data, pero serían interminables y la tendríamos que enumerar. Va a hablar sobre un tema que entiendo que es la persona que más sabe en el país de la cuestión, que es la liquidación del fideicomiso, y nos va a hablar un poco de la actualidad del mismo. Antes de darle la palabra al contador, le voy a dar la voz al doctor Bulnes, secretario del instituto, para que cuente un poco cómo se va a desarrollar la charla. Desde ya, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Jerónimo. Bueno, breve. Ya tenemos varios que son asiduos concurrentes, así que comento brevemente cómo se va a desarrollar la charla. Bueno, Marcelo va a exponer su tema, que tanto siempre nos interesa escucharlo. Ya, como dijo Jerónimo, es un amigo de la casa. La idea es, no, al ser esto de manera virtual, no interrumpirlo, ¿sí? Dejarlo que se explaye, que trate todos los temas que abarcan su exposición, y aquellos que vayan teniendo preguntas o le vayan surgiendo dudas a lo largo de la charla, las pueden ir pasando al chat, que yo las voy recopilando de ahí para al final de la charla trasladárselas a Marcelo. Con motivo de ello también les pedimos siempre que eviten mensajes o cualquier tipo de utilización del chat que no sea para estos fines. Así que quienes tengan dudas o preguntas las van cargando o subiendo ahí, yo las voy a ir recopilando. Así que sin más, como siempre, Marcelo, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Gracias, Dieguito, Albert y Jero. Un placer, como siempre, estar acá. Me hubiera gustado que estuviéramos cara a cara, pero bueno, ya volveremos. Quizás el año que viene. Bueno, cuando Jero me invitó hace unos meses, me dice, bueno, ¿de qué hablamos? No me acuerdo si me tiró otra opción o me dio le dije, sí, esta. Y veremos qué novedades hay. Y no sé si fue la semana pasada o la anterior, empecé a buscar, no, charlando con un prosecretario de... Perdón, a mí me van apareciendo así como mensajitos que están en la sala de espera, ¿no? Pero igual esto lo admiten ustedes. Bueno, yo admití a alguien. Charlando con un prosecretario de la sala D de la Cámara Comercial, me dice, ¿qué opinás vos sobre quién tiene que ser el liquidador de un fideicomiso? ¿No? ¿Tiene que ser un síndico? Sí. ¿Qué está haciendo el Consejo sobre eso? Y digo, bueno, debería presentarse un proyecto de reforma al 1687 para dejar claro, más allá de que el juez competente determinará para el procedimiento de la liquidación del fideicomiso qué normas son pertinentes de la ley concursal, no debería quedar duda que debería ser un síndico de la lista de síndicos. Y charlando eso me dijo, no, porque, bueno, me contó un caso que tuvo para resolver, ¿no? La sala. Y dije, qué interesante. Entonces me puse a mirar en PJN qué novedades había. Y encontré 3 fallos que, les voy a ser totalmente sincero, mientras terminaba en mi cabecita, y estaba antes de que me aceptaran en la sala de espera, armándola, y espero que me alcance el tiempo para contarles todo lo que les traigo, dije, qué interesante los 3 puntos de vista que tiene cada fallo. ¿Por qué? Por quienes
quienes pidieron la liquidación. Y este título le va a gustar a Jero. Te lo iba a mandar, Jero, pero preferí guardármelo para ahora. Te iba a mandar como la bajada de título de esta liquidación del fideicomiso actualidad. Y se lo robé en realidad una cita que hace en uno de estos 3 fallos Boquín en su dictamen, ¿no? Entonces, el título sería entre la extrajudicialidad extrema y el concurso a la quiebra del fideicomiso. En el medio, entre una cosa y la otra, está la liquidación judicial. ¿Y por qué me doy una punta o a la otra? Una punta es la que teníamos, el artículo 16 de la 24441, como ya todos sabemos, ley derogada en el articulado del fideicomiso por la 26994, que es el Código Civil y Comercial Unificado, y desde el 1 de agosto del 2015 ese contrato lo tenemos dentro del código. Y en el otro extremo es el extremo que no tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el concurso ni la quiebra del fideicomiso. El concurso no lo tenemos, no hay norma que lo diga. La quiebra no la tenemos porque expresamente dice que no quiebra el fideicomiso. Lo decía el 16 de la 24441, lo dice el 1687 del código. Y en esos dos extremos, ¿sí?, ¿qué tenemos? Lo que sí trajo de gran reforma al código, que es la liquidación judicial del fideicomiso. Yo pensaba, no sé qué caritas hay en el chat, vi algunos nombres, por ejemplo el de Germán Semilla, y no sé quiénes más estarán presentes, algunos de ustedes, Jero, Alberto, y supongo que Diego también, ya me escucharon hablando pre-pandemia sobre este tema, donde abordamos casi todos los temas que han traído la liquidación judicial de los fideicomisos. Con lo cual esta vez, como digo, además de que el público se renueva, vamos a detenernos en 3 preguntas que se me ocurren, 4 interrogantes que me planteé respecto a este medio, que es la liquidación judicial del fideicomiso. ¿Cómo se liquida el fideicomiso? ¿Dónde se liquida el fideicomiso? ¿Quién lo liquida? ¿Y cuándo? Y lo primero que tenemos para destacar es algo obvio. Voy a dar, por sentado algunas cosas que, como base, digamos, ¿no? Que todos sabemos más o menos cómo funciona un fideicomiso, no vamos a entrar en cuestiones básicas, ¿sí? O en las discusiones entre lo que la vieja ley decía y la jurisprudencia anterior al código, sino que me quiero detener en algunas cuestiones, y justo los 3 casos que les traigo, que ahí Jero les puso que se los van a mandar por mail, son interesantes los distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque una de las liquidaciones es pedida por el fiduciario, lo mejor de lo mejor, digamos, sería la versión premium de la liquidación del fideicomiso, en la que creo que ningún juez tiene duda que cuando te viene el fiduciario a pedirte, le dan casi todo. Si vamos a hacer los extremos, ese es el extremo más premium. El extremo, digamos, más bajo, pobre, es el del acreedor externo. ¿Por qué? Y porque vos me tenés que demostrar muchas cosas para que yo te tenga por acreedor, te legitime y veamos si estoy en condiciones de liquidar el fideicomiso que vos estás pidiendo. Y en el medio tenemos sujetos internos del fideicomiso. Y el caso, digamos, más interesante que les traje, quien lo pidió es un fiduciante. Vieron que a veces se juntan roles que están expresamente previstos por el código, pero a veces se juntan roles de manera práctica. El caso que les traigo es un fiduciante beneficiario. Fiduciante porque aportó el terreno, y beneficiario porque se estableció que él era uno de los beneficiarios, digamos, que tienen una cierta preferencia, no preferencia en los términos de privilegios concursales, ¿no? ¿Por qué? Porque como él aportó el terreno, ya sabemos, el que aporta el terreno normalmente se lleva o un porcentaje de metros cuadrados construidos, se lleva una cantidad de unidades más porcentaje, plata más unidades, distintas combinaciones. Yo veo que estoy hablando y ahí me quedé detenido, pero usted se escucha todo de corrido, ¿no? Lo que hablo. Porque a veces ahora sí, se entrecortó, pero está bien ahora, Marcelo. Sí. Ok. Entonces, bueno, no sé qué es lo que no se escuchó, pero lo que decía es que normalmente el fiduciante de terreno, ¿sí?, a veces llamado fiduciante de terreno, a veces fiduciante a secas, suele revertir la condición de beneficiario. ¿Por qué? Y porque es el que puso la tierra. Y es el que tiene todo derecho de pactar y decir, yo quiero tal cosa, ¿sí?, en el marco del contrato. Bien. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Estamos usando la palabra contrato a cada rato. ¿Por qué? Porque el fideicomiso es un contrato. Porque si vamos al artículo 148
del Código Civil y Comercial Unificado, las personas jurídicas de carácter privado, obviamente no está el fideicomiso, porque es un contrato, no es un sujeto de derecho. O sea que eso ya nos va a limitar algo en cuanto a sujetos concursales, y lo entrecomillo, ¿no? Eh, porque el fideicomiso no va a ser un sujeto concursal. Bien. Por lo menos no se lo estableció así en la ley de quiebras, ni se le dio digamos, ese rango en el código. Seguimos teniendo un contrato. Y yo hoy, mientras me armaba, como el otro día di una charla en el Congreso de Síndicos Concursales de Lomas, y como está en vivo, se lo voy a mostrar acá, digo, a lo minguito, yo me armaba esta hojita, y en esta hojita lo primero que me puse es un contrato, y entre paréntesis puse, hay que leerlo, puntos suspensivos. Hay que leer el contrato. ¿Quién lo tiene que leer ese contrato? Obviamente, el abogado que va a patrocinar a el peticionante de la liquidación del fideicomiso, básicamente, cuando le digan, bueno, esta es mi realidad, doctor, tengo que ir a la justicia a reclamar porque el fideicomiso nunca lo habilitaron, la obra en la que puse plata, al fin y al cabo la municipalidad no la habilitó, está paralizado, fue una estafa, el fiduciario quebró, dejaron de poner plata, no fue una estafa al comienzo, fue durante, no fue una estafa nunca, pero la verdad que nos quedamos sin plata, pasaron cosas, ¿no? Como diría alguien. Bueno, todas esas cosas que pasaron hacen que diga, bueno, vamos a pedir la liquidación. Y el hay que leerlo, digo, bueno, el que lo va a tener que leer claramente es el juez, para ver el contenido de ese contrato, lo que se estableció en materia de liquidación del fideicomiso, y nos va a traer qué cosa. ¿Cuántos años cumplió el código? Ni siquiera cumplió 10 años. Quizás a los 10 años hagamos un festejo, una jornada. ¿Sí? Vamos por 7 años recién de código. Y es obvio en estos 7 años, la mayoría de los fideicomisos que se están liquidando, si no es el 100%, son precódigo. Y como son precódigo, obviamente hay un montón de cosas que no tiene contenido ese contrato. ¿Qué es lo que no tiene contenido? La liquidación judicial del fideicomiso. ¿Por qué? En mi experiencia, le voy a corregir a Jero, no soy el que más sé, tengo experiencia de haber sido liquidador y de seguir estando en la etapa final de 4 fideicomisos, y leo mucho sobre esto, y me encanta, no solo la teoría, sino esta parte práctica. Entonces le decía, en los fideicomisos que me ha tocado leer, con suerte, si contemplan la liquidación, mencionan el artículo 16 de la 24441, con lo cual dicen que la liquidación es extrajudicial a cargo del fiduciario. O sea, es la charla con la que arrancó, la extrajudicialidad extrema. Ya no existe esa extrajudicialidad. No existe en el código, pero puede existir, porque las partes pueden pactar. Entonces acá vamos a tener a mano. El 1687 es el que va a estar permanentemente dando vuelta en la charla, pero ya traemos algo. Traemos el famoso principio de autonomía de la voluntad de las partes. O sea, traemos el 958 del código. Las partes libremente pactan el contenido de las cláusulas que tiene este contrato, y pactan que la liquidación puede ser extrajudicial. Y es más, podría ser que el contrato se haya firmado después del 1 de agosto del 2015 y contemple una solución. Vamos bien ahí porque cada tanto me quedo congelado. Contemplan ¿puede el contrato contemplar una solución extrajudicial como una vía liquidatoria? Sin perjuicio de que en 1687 me dice que la liquidación es judicial. Digo, así como el juez... Ahí está. ¿Será mi señal? Perdón, pero bueno. Ahí te quedaste congelado como, un poquito, Marcel. Ok, por eso me detuve, porque cuando me vi congelado Sí. dije, así como el juez de la quiebra, esto es algo que no me canso de decir, así como el juez, el principio del ¿cómo se llama? Del libro no vitcuria, digo, así como el juez conoce el derecho y no hace falta que en un decreto de quiebra me transcriba los 300 artículos de la ley de quiebra, yo también tengo que conocerlo como síndico, no hace falta que me diga las facultades que yo ya sé que tengo, y los deberes y las obligaciones. El contrato no debería contemplar lo que la ley ya dice. No hace falta que el contrato me diga que se puede liquidar judicialmente, porque el 1687 ya lo dice.
Y la ley en este caso va a estar por encima, el código va a estar por encima de este contrato. Bien. Entonces, leemos el contrato, nos podemos encontrar con una cláusula que contemple la liquidación extrajudicial, y eso me lleva a algo que cuando di la charla hace unos años en el instituto, yo me preguntaba, repito porque me parece que me congelé un rato, cuando yo di esta charla en el instituto, perdón, se va... Albert, ¿hablaste? Más o menos. Ahí te Sí, quedaste cuando diste la charla en el instituto. que lo dijiste 2 veces porque la primera pensaste que se había Lo dije 2 cortado y veces la porque me segunda. veo que me estoy congelando, por eso. Bueno, Sí, sí, les sí. decía que ya me pregunté en su momento, ¿debe el fiduciario, en caso de haberlo contemplado, agotar la vía de la liquidación extrajudicial del fideicomiso o no? Bueno, la respuesta era que no. Me parece que está todo entrecortado, ¿no? Sí. A ver, espera, ¿ustedes se escuchan entrecortados todos también o soy...? Sí, No, sí, no, sí. yo también. Sí, Pero sí, se sí. escucha No. igual, Marce, ¿eh? No es que Y se sí, corte. no, no es que se pierde, sí. Seguí, O sea, normal. Cualquier ¿se escucha cosa. con delay, me decís? Sí, sí, y Todo lo cualquier que yo cosa, digo. sí, cualquier cosa te avisamos nosotros. Pero vos, Bueno, dale, genial. seguí, dale, No dale. no me miro más cuando me quedo congelado. Entonces le decía, yo me pregunté en su momento, ¿debe agotarse esta liquidación extrajudicial? La respuesta era que no. No puedo obligar al fiduciario a tener que atravesar. ¿Cuándo? Cuando se da el presupuesto objetivo del 1687, que es la insuficiencia del patrimonio fideicomitido para hacer frente a las obligaciones contraídas por el fiduciario en el ejercicio de la administración del fideicomiso. Y en su momento habíamos mencionado algunos fallos, que solamente se los voy a mencionar al pasar, que había jueces que solían preguntarle como medida previa, ¿por qué? Porque los jueces suelen sacar medidas previas en pedidos de quiebra. Sabemos que sí, en la práctica lo sacan. Pero esas medidas previas estamos más acostumbrados a que sea indagar acerca de si el deudor tiene activos. Indagar a ver si el acreedor peticionante de la quiebra hizo uso de la vía individual. Pero lo cierto es que esas quiebras van a terminar en quiebras. Más allá de que puedan los jueces sacar medidas previas, eso llevarle a rechazar pedidos de quiebra, esas pedidos de quiebra rechazados sin base legal terminan siendo revocados por las cámaras de las jurisdicciones que sean. No he visto un rechazo de quiebra confirmado por no tener activo, por no haber agotado la acción individual. Bien, llevado al terreno del fideicomiso, es sano que los jueces saquen medidas previas. Pero la medida previa básica, cuando el pedido de liquidación es hecho por un acreedor externo, sería acompañarme el contrato de fideicomiso. Si es que el acreedor tiene acceso al contrato. Cuando es, por ejemplo, un boletista. Cuando es un adherente al fideicomiso, con lo cual tiene que tener el fideicomiso. Es más difícil cuando es un tercero, ajeno totalmente al contrato. La constructora. No cuando la constructora es un fiduciante desarrollista, sino cuando la constructora es un tercero totalmente ajeno, o el arquitecto, por ejemplo, con el que el fiduciario celebró un contrato para el desarrollo de la obra, la constructora para que elabore, termine y desarrolle toda la construcción de lo que sea, el edificio, el barrio privado, etcétera, etcétera. No sé, me ha tocado la fábrica de desarrollo de biodiesel a través de algas, bueno, lo que sea que se le haya contratado a ese tercero. A ese tercero le va a costar conseguir ese contrato. Pero decía, esa medida previa es sana. Lo que a mí me parece que todos los que, yo sé que está Diego, pero no sé quién más estará presente en la sala que trabaje en el Poder Judicial de San Isidro o de donde trabajen, las medidas previas lo que hacen, contraproducente, en expedientes liquidativos, sea en un pedido de quiebra o sea en la liquidación de un fideicomiso, es alargar el periodo de sospecha.
cuanto más tardamos en decretar una quiebra, o cuanto más tardamos en decretar la liquidación de un fideicomiso, le estamos haciendo el favor al deudor. ¿Por qué? Porque le estamos alargando el periodo de sospecha. A ver, no alargando en la retroacción, sino me van a decir, no, estamos acortando. ¿Por qué? Porque cuanto más lejano es el decreto de quiebra, más lejano es el decreto de liquidación de fideicomiso, más afuera van a quedar en el periodo de retroacción, en el periodo de retroacción del 115 y 116, o sea, en el básico, sin meterme en la revocatoria ordinaria. Por eso soy crítico de las medidas para mejor proveer que le piden al fiduciario, cuando es el fiduciario el que pide, porque si es un tercero ajeno al contrato no lo vas a ver, indique, esperen que lo tengo acá, exponga las razones por las cuales no ha procedido. Algunos le preguntan si procedió a la liquidación extrajudicial. Quiero creer que si un fiduciario procedió a la liquidación extrajudicial no está pidiendo a la vez la liquidación judicial. Pero un despacho en una medida previa exponga las razones por las cuales no ha procedido a la liquidación extrajudicial de conformidad con las pautas previstas en el contrato de fideicomiso. Claro, lo que dijimos recién. Un contrato pre-Código Civil y Comercial Unificado va a tener una cláusula que va a contemplar la liquidación extrajudicial del fideicomiso, en los términos del artículo 16 de la 24.421. Los contratos que me ha tocado ver eran casi una copia de lo que decía el artículo. En caso de verificarse la insuficiencia, el presupuesto objetivo era el mismo, le encargaba al fiduciario la liquidación. En el instituto, cuando hemos hablado de esto antes, hablábamos de cuál era el procedimiento, porque tanto el artículo 16 de la vieja ley como el 1687 del Código tienen algo en común, entre otras cosas, que ninguna estableció el procedimiento de liquidación del fideicomiso. Por lo menos en la nueva, o sea, el Código, lo delegó en el juez competente. Le dijo, bueno, usted va a determinar el procedimiento eligiendo las normas pertinentes de la ley de concursos y quiebras. Entonces, ¿qué hacían quienes suscribían, quien redactó el contrato de fideicomiso? Bueno, decían, che, no sé, quizás no piensan, nunca me tocó intervenir en la redacción de un contrato, entonces, no sé, no están pensando en el futuro en la liquidación, están pensando en que nunca va a haber liquidación, supongo. Entonces, al no estar pensándolo, no tienen un procedimiento establecido. Me parece que pedirle que explique por qué no hizo la liquidación extrajudicial cuando están pidiendo ahora la liquidación judicial por el 1687 es alargar, y el deudor, en mi opinión, se va a tomar su tiempo en contestarlo. ¿Por qué? Porque el 1687 es imperativo. Que eso es lo siguiente que viene. Listo. Este es 1687, cuando dice que la insuficiencia, el tercer párrafo, la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a esas obligaciones no da lugar a la declaración de quiebra, que es lo que dijimos antes. En tal supuesto, y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario, según previsiones contractuales, procede su liquidación. Este procede es tan imperativo como el debe, en mi opinión, de la ley de quiebras cuando dice el acreedor de causa o título anterior a la presentación en concurso debe verificar. El juez debe homologar. Sabemos que son debe, el acreedor debe si quiere, el juez debe si no es abusiva la propuesta, pero acá este procede imperativo es yo fiduciario, digo, estoy haciendo un paralelismo, espero que no les resulte o aburrido o mareante esto, pero hago un paralelismo no porque la ley de quiebra se aplique porque no hay quiebra de fideicomiso, sino para que veamos que como el juez competente va a tomar la ley de quiebras en lo que considere pertinente, está bueno, en lo que ya nos movemos como peces en el agua, que son las quiebras, hacer este paralelismo con la liquidación del fideicomiso. Entonces yo digo, la ley 19.551 contemplaba la calificación de conducta, y que el deudor debía, dentro del tercer día de conocer estar en sanción de pagos, tener que presentarse en concurso, o pedir su propia quiebra, bajo percibimiento de que su conducta fuera calificada. Chau, la 24.522 lo borró un plumazo. Y antes de que empezara esta charla con Jero, estábamos hablando de la charla que dieron Richard y Dazo en un instituto hace poco, la semana pasada, analizando un fallo. Y pienso en Richard porque Richard es el férreo defensor de responsabilizar a los administradores que siguieron al frente de una empresa
y que tardaron en concursarla administrando esa sociedad estando en situación de pago. Bien. Me voy al fideicomiso y digo, el fiduciario ya detectó la insuficiencia del patrimonio, pero dijo, bueno, vamos a ver si empezó a convocar asambleas, porque estaba previsto en el contrato. Y en esas asambleas empezó a pedir más fondos para que aporten, para evitar, pienso en el Fideicomiso Estrella del Sur, que tanto también hemos hablado en el marco de este instituto, el famoso elefante blanco, para los que ubican en zona sur, por Avellaneda, un complejo, les diría, creo que en el país el fideicomiso más grande que se liquidó hasta ahora, 900 unidades. Este fideicomiso, el fiduciario es va pro mandatos y negocios del Banco Provincia, y convocó convocó asambleas de beneficiarios para intentar pedir fondos, para ver si eso se podía terminar, y además fondos necesarios para tener la custodia para que no se impulsara ese edificio, hasta que un buen día decidió pedir la liquidación. Con una particularidad, los beneficiarios no querían esa liquidación, pero fue a la justicia a decir, la norma es imperativa, en 1687 a mí me obliga, no es disponible. No puedo decir, bueno, yo elijo continuar o no cuando tengo el deber. Deber en beneficio de los acreedores del fideicomiso, deber en protección de mi responsabilidad como fiduciario. Y esto entonces nos lleva a otra pregunta. Creo que nadie duda, a esta altura, de las experiencias que tengamos, de los zapatos gastados que tengamos cada uno desde el rol que venimos ocupando hace años en materia concursal, a quién tutela la ley de quiebras, ¿no? Obviamente, cuando leemos el artículo 159, o leemos el 16, que son los dos artículos que habla en protección de quién el juez debe dictar las medidas, piensa en la actividad de la empresa, piensa en los acreedores, el interés de los acreedores, y por supuesto que entre los acreedores, digamos, tenemos algunos que están por arriba, aunque a veces los tenemos que tutelar expresamente, aunque son acreedores, que son los trabajadores. Y en el fideicomiso, ¿a quién tutela el Código Civil en el 1687? ¿Quién tutela cuando manda de manera imperativa al fiduciario a pedir la liquidación del fideicomiso? Digo al fiduciario, aunque acá la norma dice procede su liquidación. Ya el fiduciario no existe acá. ¿Por qué? Porque dice la que estará a cargo el juez competente, porque la liquidación es judicial. Claramente esta imperatividad va a estar, si tenemos que agarrar el contrato y rankear a las partes del contrato, y el número 1 es el fiduciario. Pero en esas partes también tenemos un fiduciante que puede ir a la justicia, pero el fiduciante no tiene la administración del crédito. También tenemos los beneficiarios. Tenemos los beneficiarios que conocemos del día 1, como en este caso que les traigo, que es el beneficiario fiduciante porque puso el terreno, y tenemos los beneficiarios que los vamos a ir conociendo a partir del día 2, 3, 4, cuando vayan poniendo plata porque el fiduciario se le va a vender unidades. Entonces suelen tener una letrita distinta. En este caso había 4 letras, A, B, C y D. D eran los que iban a hacer aportes. Y si tenemos un fiduciario organizado que lleva la documentación y registros, vamos a tener un libro, aunque no tenga que estar rubricado, o en algún lado un listado de quiénes son esos beneficiarios de. Quizás a veces me ha tocado que me aportaron así de la nada asambleas en las que yo tenía un listado de beneficiarios. Era lo único que tenía como liquidador para saber quiénes eran los beneficiarios. En instrumentos, ni siquiera les diría instrumentos privados. Eran instrumentos privados, pero eran fotocopias de asambleas, ¿sí? Que pasaban de manos y que las aportaron al expediente como única documentación que tenía ese fideicomiso. ¿Y a quién tutela? Y tutela a los acreedores externos, pero también tutela a los sujetos internos. ¿Por qué? De vuelta, porque cuando se concursa o quiebra una sociedad, no dudamos que la ley va a tutelar y pensar en los acreedores. Y el administrador va a estar sujeto el día de mañana a tener que colaborar con el síndico frente a una quiebra y una posible acción de responsabilidad. U otra acción depende en donde encuadre su labor, por acción o por omisión. Pero acá vamos a tener sujetos que van a integrar el contrato de fideicomiso, que también la ley va a tutelar. Va a tutelar al fiduciante, que también está casi a nivel de legitimación cabeza a cabeza con el fiduciario.
Pero básicamente la ley tiene que pensar en los acreedores externos. ¿Por qué? Y porque estos acreedores son los que tienen como garantía del cobro de sus créditos el patrimonio fideicomisado. Acá nos vamos a los artículos 242 y 743 del Código, que son los artículos que hablan de la prenda común de los acreedores y el patrimonio como función de garantía. Y cuando leemos incluso el 242, en el segundo párrafo, nos dice la norma, los patrimonios especiales autorizados por ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Bien, podríamos encuadrar acá también al patrimonio fideicomisado, como distinta doctrina llamada un patrimonio autogestante. Por eso digo, no entro en algo que ya doy por sabido, ¿no? Que el fiduciante aporta el dominio fiduciario y el fiduciario tiene el dominio fiduciario y sale del patrimonio del fiduciante, y los acreedores del fiduciante no lo pueden agredir, los del fiduciario tampoco. Entonces, ¿a quién va a tutelar la ley? A estos acreedores externos, pero, muy bien dice Boquín en el dictamen de este caso que ahora les voy a mencionar la carátula, deben conciliarse los derechos del fiduciario, del fiduciante, de los beneficiarios y los terceros. Estos tres primeros, o estos dos primeros, fiduciario y fiduciante, salen del contrato. Beneficiarios, voy a tener beneficiarios que están delimitados en el contrato con nombre y apellido y con una letra, ¿sí? O con razón social, si es una persona jurídica, y beneficiarios que van a tener una letra, y ¿quiénes van a ser? Los aportantes de fondos. En el fideicomiso para construir, los que ponían fondos, que era como un plazo fijo, porque les da una rentabilidad y decían, yo aporto para construir la fábrica con la que se va a extraer biodiesel de algas, y después, con la venta, me van a reintegrar, me van a liquidar la rentabilidad. Una rentabilidad, este es un fideicomiso que hace 10 años ofrecía entre un 11 y un 14% en dólares. La mayoría vinieron, o sea, el fideicomiso se liquidó y vinieron a recuperar lo que pudieron en pesos. Como ya sabemos cómo funciona una quiebra, igual, con conversión al tipo de cambio del decreto de liquidación en pesos, etcétera, etcétera. Entonces volvemos. Hay que conciliar los derechos, pero la tutela la va a pensar la ley, ¿sí? En estos acreedores externos, que mucho se ha debatido acerca de, ¿están legitimados? Sí, están legitimados. De los tres casos que hoy les traigo, hay uno que tiene una particularidad respecto a el agravamiento que le exige el juez a la hora de comprobar la insuficiencia del patrimonio, o sea, acreditar este presupuesto objetivo. Entonces, vamos a meternos en esto de quién está legitimado para pedir la liquidación y qué es lo que me va a exigir el juez en este cómo, dónde, quién y cuándo. Bueno, el cómo se pide la liquidación es un poquito lo que hablábamos recién acerca de ir a leer el contrato y ver lo que dice. El caso que yo les traigo se llama, es largo, así que lo voy a llamar el nombre, lo voy a llamar, se llama Fideicomiso de Administración Inmobiliaria Club de Viñas Cava Pampa. Bueno, este fideicomiso Cava Pampa, que después cuando lo lean el fallo de la sala D, lo primero que hace es desmenuzar cómo está compuesto, quiénes son las partes, quién es el fiduciante, quién va a poner los fondos para el desarrollo, quién puso la tierra, quién va a ser el fiduciario, y quiénes van a ser los beneficiarios, que son los que van a poner la plata para recibir una unidad en esto que iba a ser un barrio privado. Bien. Lo lindo de cuando no todo sale igual, ¿por qué? Porque también en el ámbito de estas charlas que hemos dado antes, yo les había traído un fallo llamado Fideicomiso R. En ese fideicomiso, primera instancia, Fiscalía y Cámara Comercial, Sala D, los tres contestes que le rechazaron el fideicomiso. Rechazaron la liquidación. ¿Por qué? Porque no se había aprobado la insuficiencia del patrimonio fideicomiso. Pero tenía una particularidad ese fideicomiso, que estaba todo terminado.
con propiedad horizontal, con unidades entregadas, y lo que pasaba era que había unas cuantas unidades vendidas 2 veces por un mandatario infiel, y fueron a la justicia y confesaron que lo que buscaban era lo que se busca muchas veces en los procesos universales. No hay contabilidad, no sé, la contabilidad está atrasada. Bueno, delimitemos a ver a quién le debemos. Usemos la justicia y la verificación de créditos y el síndico, el auxiliar, y todo, para ver a quién le debemos y esclarecer cuál es el pasivo. Y sabemos que por prescripción concursal, después el que no viene, no viene, listo, y ya tengo la claridad de a quién le debemos. Y zafé la quiebra. Bueno, acá fueron a decirle, mire, tenemos unidades que le corresponden a un titular. ¿Quién es? El fiduciante de terreno. Son de él esas unidades, no las podemos vender. Pero un mandatario infiel la vendió. Y entonces tenemos, supuestamente, compradores por boleto, a delimitar si realmente pusieron plata o no, con juicios de escrituración, y había 2 titulares de una obligación de escriturar, porque nunca se habían escriturado a nombre del, por una cuestión impositiva, presumo, nunca se escrituraron a nombre del fiduciante de terreno. Entonces ahí quedó claro, che, no hay activo. Claro, el problema es que ahí nos llevaba, la cantidad de interrogantes es un árbol enorme de ramas, ¿no? Que se me sale del cuadrado de la cámara, que es, ¿hay una liquidación? ¿Puede haber una liquidación sin liquidación? Lo dejo como interrogante. Todos los días hay quiebras sin activo, que el juez no sabe prima facie, salvo que pide informes de dominio y ya sepa que no hay. Pero después, ¿cuál es la discusión? El juez no puede rechazar, no es causal de rechazo, si rechazan, revocan. ¿Por qué? Porque la quiebra abre las acciones de recomposición. Si recompongo, hay liquidación. Pero todos los días los síndicos sabemos, los jueces, los abogados que están acá en la sala, sabemos que hay muchísimas quiebras sin liquidación, porque no hay activo para liquidar. Entonces acá la pregunta es, ¿qué es lo que la sala termina diciendo? No puede haber liquidación sin liquidación de activo. Ahí se te cortó un poquito. Por suerte para los que nos dedicamos a esto, Espera, Marce, volvé un poquito atrás. Se cortó cuando dijiste, bueno, acá los jueces saben, los abogados, etcétera, ahí después se entrecortó. No, lo que dije es, todos sabemos que hay liquidaciones, o sea, hay quiebras sin activo. Y también sabemos que cuando se decreta una quiebra, aunque no haya activo, lo que buscamos es ver si la quiebra recompone patrimonio y aparecen bienes para vender. Y ahí sí hay liquidación de activos. En este caso que yo les cuento, la pregunta que se contestaron es, ¿puede haber liquidación sin liquidación? Los que nos dedicamos a esto, por suerte, cuando nos toca la liquidación, o sea, es pobres los que pusieron plata. O sea, yo estos 3 fideicomisos que les cuento, cuando leí la cantidad de plata que pusieron los acreedores que están denunciando, y eran fideicomisos algunos que nacieron truncos, porque la municipalidad nunca lo autorizó, es terrible. Pero bueno, del lado de los que nos dedicamos a ser auxiliar de la justicia, es como que nos digan del día 1, che, te tocó una quiebra, ya sabes que hay un inmueble, porque es un pedido propio de quiebra para frenar una subasta. Y vos decís, qué lindo, ya sé que tengo un activo para liquidar. La mayoría de las veces, cuando es pedido de quiebra para quedar, no tenemos ni idea que hay para liquidar. Bueno, la mayoría de los fideicomisos que se han liquidado en la actualidad son fideicomisos inmobiliarios, son inmuebles que tenemos un activo para liquidar. Ahora, la pregunta es, ¿podría haber una liquidación sin liquidación? ¿Podría haber una liquidación de un fideicomiso sin liquidación de bienes? Y sí, porque hay quiebras en activo. Pero bueno, en ese caso, uno de los argumentos de peso que tuvo ese rechazo, decir, el activo era mayor que el pasivo, no se demostró la insuficiencia del patrimonio fideicomitido, Boquini agregó un argumento más, por la particularidad que tenía, dijo, la solución está en el artículo 1681 del Código, en el último párrafo que dice que los beneficiarios del fideicomiso pueden iniciar acciones de revocación en caso de fraude, y la Cámara le agregó, como puso las cosas en orden, no se puede usar un proceso universal para delimitar, ¿sí? A ver quién. ¿Cómo se va a terminar enterando con el diario del lunes quién es el verdadero dueño de la unidad? En los juicios de escrituración. Y tendrá que presentarse en una tercería
que invoca ser el verdadero dueño según el contrato, y algún día se decidirá. Porque además, porque acá no hay activo para liquidar. Bien. Para mí sí se podría liquidar un fideicomiso que no sabemos si va a haber liquidación de activo. ¿Por qué? Y porque también me va a disparar la liquidación del fideicomiso acciones de recomposición patrimonial. Bien, ¿por qué les traje fideicomiso de red? Porque es la misma sala la que resuelve esto. ¿Y qué es lo que se trató en este caso, en el fideicomiso Viñas Cava Pampa? Determinar no solo si estaba aprobada la insuficiencia del patrimonio fideicomitido, sino también esta imperatividad del 1687. Y les decía que es interesante porque me gusta cuando leemos tres ópticas distintas en las dos instancias, primera y segunda, con el dictamen de fiscalía previo. La jueza de primera instancia consideró que, o sea, le dio mucha entidad a la asamblea de beneficiarios. Estaba prevista la liquidación extrajudicial, era un contrato precódigo, tenía prevista la liquidación extrajudicial por artículo 16 de la 24441, y hubo una asamblea de beneficiarios donde todos, menos uno, votaron en la asamblea que el fiduciario liquide extrajudicialmente el fideicomiso. El que no votó era el que puso la tierra. Y fue a la justicia a decir, señor juez, vengo a pedir la liquidación del fideicomiso. ¿Qué acompañó entre la documentación? El contrato y la asamblea. Entonces la jueza de primera instancia, entre las cosas que destaca, primero surge de la asamblea de beneficiarios que el activo es mayor que el pasivo. Que no hay insuficiencia, hay suficiencia. Es suficiente el patrimonio para atender el pasivo. Sin mayor prueba que la manifestación que ahí se dice, tampoco el que pide la liquidación, el fiduciante beneficiario aporta para mostrar lo contrario, pero relata una serie de hechos para decir, bueno, para mí hay insuficiencia del patrimonio fideicomitido. Bien. Y además la jueza le da entidad a esta asamblea, a decir, bueno, pero ustedes votaron en la asamblea la liquidación extrajudicial del fideicomiso, en cabeza del fiduciario. Además de no haberlo probado, dice, se adelanta la improcedencia de llevar a cabo la pretendida liquidación propiciada por el pretensor, pues habilitar la misma excede la continencia de lo dispuesto por el 1687 porque no quedó demostrada la insuficiencia. Y recién en el chat, recién antes de empezar, que entraran todos a la sala, con Jero hablábamos de este fallo que habló Ariel Dazo y Hugo Richard. ¿De qué era este fallo? También un fallo de un juez de primera instancia dijo no tener por acreditada la cesación de pagos, casi idéntico a este caso. La diferencia es que era un concurso y acá es una liquidación de fideicomiso. Porque el activo era mayor que el pasivo, un inmueble que superaba según los valores que en el artículo 11 el propio concursado informó, superaban los pasivos. Y algo muy interesante, cuando agarramos el artículo 79, en los hechos reveladores de la cesación de pago, tenemos en el inciso 1 la mora, la famosa teoría material, que la usa el acreedor que pide la quiebra. Y, según el artículo 80. Y en el inciso 2 tenemos la confesión judicial o extrajudicial. Este juez se preguntó, ¿basta con la mera confesión? Se contestó no. Se preguntó, ¿es vinculante? No. Y después se preguntó, ¿puedo rechazar un concurso por no estar en cesación de pago? Y el artículo 13 no contempla la causal de rechazo. Contempla la causal de rechazo por no ser sujeto, por no cumplir con el 11, por estar en el periodo de inhibición del 59. Casi que es obvio, ustedes van a decir, pero escúchame, si no cumple el presupuesto subjetivo, es obvio que si tampoco cumple el objetivo, no debería haber. Pero no estoy contemplado. Y me dijo, aunque no esté contemplado, yo tengo el deber de tener por acreditada la cesación de pago. No me basta. Y me gustó tener ese fallo a mano, que si después les interesa, bueno, Jero, vos lo debes tener, pero si no, después les mando
el de primera y el de cámara, y las medidas previas que sacaron. Es muy interesante, ¿eh? Todo lo que hubo hasta llegar a cámara con las medidas previas de primera y de cámara. Y además es interesante para ver qué quería el concursado con ese concurso, pero bueno, es el derecho, la ley no lo limita a poder hacer eso. Acá ocurrió algo similar. Acá la jueza dijo, no me basta con que me venga un fiduciario beneficiario a decir que, porque claro, igual acá no tengo una confesión judicial, porque no vino el fiduciario, no el fiduciante. Es uno que conoce el adentro del contrato, conoce el negocio de adentro. Podría estar encima, porque el fiduciario le debería rendir cuentas al fiduciante. El fiduciante le puede exigir rendición al fiduciario, pero no es el que está dentro para decir, che, ¿es la confesión judicial de 71 y no? Bueno, ok. Entonces, la jueza destaca esto, pero agrega, máxime si se considera que en el contrato prevé la posibilidad que la fiduciaria convoque asamblea de beneficiarios, que convoque asamblea de fiduciantes para tratar cualquier cuestión que estime conveniente, o sea, tomar decisiones que refieran a situaciones que exceden la normal administración del patrimonio. En el caso, la posibilidad de la liquidación extrajudicial del patrimonio. Entonces ella dijo, no, no abro la liquidación de este fideicomiso. No está acreditado, y además ellos tienen esta vía, la vía de la liquidación extrajudicial. Llegamos al previo a pasar por la sala D, que va a revocar este caso, y si nos queda tiempo, porque yo ya sé que me estoy recontra excediendo los tiempos, pero en algún momento me sacarán la tarjeta, pero si nos queda tiempo, les voy a contar como perlitas, 2 perlitas del decreto de liquidación, que lo tienen también, que se los mandé. La sala D revoca 2 perlitas que hacen a medidas cautelares que pidió el fiduciante beneficiario. Bien. La Fiscalía hace un desarrollo interesantísimo. Desde el fideicomiso, da una pequeña clase de fideicomiso, que es interesante siempre para refrescarlo. Y también analiza el 1678, en este carácter imperativo del que hablábamos recién. En este carácter imperativo, la Fiscalía se pregunta, ¿es una norma disponible? Y habla de algo que para mí es la primera vez que lo escucho, que es el orden público económico. Entonces se pregunta, ¿es una norma de orden público? Y por ende, el 958 choca y cae, o sea, la autonomía de la voluntad de las partes, la cláusula que establezca lo contrario cae, y la jueza no le debió dar la entidad de vuelta. Ojo, esto mismo se analizó en el Fideicomiso Estrella del Sur, con la diferencia que quien fue a golpear la puerta de la justicia es el fiduciario, y el fiduciario en su demanda de liquidación, ¿sí?, levantó la bandera, no hablo del orden público, pero levantó la bandera de la imperatividad, y dijo, yo sé que tengo una asamblea de beneficiarios donde se resolvió lo contrario, donde no me dieron autorización para venir a pedir la liquidación, pero yo me veo en el deber de pedirla. Obviamente, mi lectura de trasfondo de esa demanda es, me estoy cubriendo mi responsabilidad, pero aprovecho que el 1687 dice, no dice, vamos a leer la palabra de vuelta, procede su liquidación, entonces dijo, yo estoy obligado. Bueno, yo le tiro la pelota al juez. Si el juez, ábralo. Si usted no lo llega a abrir, yo se lo apelo. Es lo que ocurrió acá. Acá lo apelaron y la Fiscalía hace todo un desarrollo donde dice, acá hay un orden público. ¿Por qué? Porque no es que afecta a privados nada más. Esto afecta a la economía en general. Este desequilibrio que hay, esta insuficiencia del patrimonio fideicomitido. Y también cuando hace el análisis, destaca que se asemeja, justo también, otra cosa que estábamos hablando en el chat, recordábamos que ayer falleció Ricardo Prono, un gran doctrinario concursalista santafesino, y antes de enterarme que había fallecido, dije, como un homenaje a Ricardo, me acordaba de un artículo que escribió en La Ley hace años, donde entre otras cosas se preguntaba, che, la insuficiencia del patrimonio fideicomitido, ¿es la aceleración de pago? El 1687 del Código Civil, ¿es el artículo 1 de la Ley de Quiebra? Sí. ¿El 1 del 78? Sí.
y los jueces tienen que ser más flexibles. Claro, hay quienes dicen, pero espera, estamos hablando de un carácter estático o dinámico de la cesación de pagos. El carácter dinámico de la cesación que conocemos todos los días, la generalidad y la permanencia, que a partir de un incumplimiento se produce una catarata de incumplimientos, y que se instala de manera permanente, esos dos requisitos que la ley de quiebra, o sea, que todos sabemos, pero la ley no lo dice, pero es cantado, digo, es vox populi, que la cesación de pagos tiene que ser general y permanente. Bien. Pues estático. ¿Es una cesación de pagos, la insuficiencia de patrimonio fideicomitido? ¿Es una foto a un determinado día? No sé si hay contadores en la sala, pero si les hubiera, les refrescaría cuando nos enseñaron en la facultad que el estado contable es una foto de determinada fecha. 31, cierra ejercicios 31 de diciembre. Al día siguiente ya el stock, vendimos mercaderías y ya varió, pero tengo esa foto. La insuficiencia es estática. ¿Basta con que yo le demuestre al juez que tengo un patrimonio suficiente? No. No es mi opinión, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Yo cuando pido la liquidación y después cuando lo analizo. Que hay medios regulares para atender la deuda que me están reclamando. Si hay medios regulares, lo que en la frase, cuando definimos cesación de pagos, cuando estudiamos y nos decían, bueno, define cesación de pagos, la impotencia de un patrimonio para hacer frente a obligaciones líquidas y exigibles con medios normales. Ok. Bueno, esa regularidad, como acá dice la jueza de primera instancia, cuando rechaza la liquidación, cita un artículo que después lo destaca el apelante, dice, cita a Kipper y Sopraski, cuando Jero me dijo, por supuesto, creo que son los que más saben sobre el fideicomiso en la Argentina, dice, se traduce en un estado general y permanente de desequilibrio del patrimonio fideicomitido que coloca al fiduciario en la imposibilidad de hacer frente de manera regular a las obligaciones inmediatamente exigibles. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un hermoso inmueble valuado en millones de dólares que supera el pasivo, pero no lo puedo tener de manera regular, porque no tengo liquidez. Esto se debatió en otro caso, que también lo hemos mencionado en una charla, que era Fideicomiso Cándida, donde hicieron este planteo en primera instancia, terminó en cámara, y como esas cosas que uno desde la doctrina quisiera ver cómo terminó. Es como cuando éramos jóvenes y leíamos Elige tu propia aventura, quisiéramos ver cómo terminó, pero no terminó, porque las partes llegaron a un acuerdo. Pero la jueza de primera instancia le dijo, acredíteme la suficiencia frente a un pedido hecho por un acreedor externo. Y cuando contestó el fiduciario, dijo, sí, mire, tengo todos estos bienes, ¿no? Pero la jueza le dijo, no me lo está acreditando, ¿sí? Me está diciendo que tiene certificados de participación, no está suficientemente acreditado. Entonces fue más allá la jueza. Lo intimó a que depositara la plata del crédito del acreedor que pedía la liquidación. Apelaron, fue a cámara, y terminaron la regla. Audiencia de por medio. Y se terminó desistiendo ese pedido de liquidación. Y se debatió esta cuestión de lo estático, y el fiduciario decía, es estático y mirá el patrimonio enorme que yo tengo. Pero bueno, es como en la práctica, la quiebra. ¿Quién zafa la quiebra? El que tiene plata. ¿Por qué? Porque no basta que yo diga todo lo que tenga ganas. Mis dichos tienen que venir de la mano de dar en pago o embargo fondos. Bueno, volvemos a la liquidación del fideicomiso, a la insuficiencia del patrimonio fideicomitido, a que esa insuficiencia es dinámica, es la que establece el artículo 1 y 78, no voy a obligarle a que venda el inmueble, porque no tengo, de manera regular, no puedo atender a el crédito que me está pidiendo. Además, ¿quién me está pidiendo la liquidación particularmente? El fiduciante que puso la tierra. Quiere que le den lo que ya no se le va a cumplir nunca, porque el emprendimiento tiene una particularidad que es que la municipalidad no lo aprobó. La Municipalidad de Plata no aprobó este desarrollo. O sea que nunca le iban a entregar, nunca le iban a cumplir. Y al hacer este análisis sobre el orden público, ¿no? Sobre lo que afecta a la economía en general, esta insuficiencia del patrimonio fideicomitido, no es disponible. Y como no es disponible, cuando se invoca y se acredita esta insuficiencia,
el juez debe decretar la liquidación. Y la liquidación va a ir por encima de la cláusula que establece el contrato, que dice que la liquidación es extrajudicial. Y la liquidación va a ir por encima de la asamblea de beneficiarios, que dice que la liquidación se iba a hacer de manera extrajudicial. Y podemos llegar a una conclusión entre todas las que estamos llegando en la charla. Vamos a tener fideicomisos, así como tenemos deudores in bonis y deudores in malis, que son los que están en cesación de pagos, vamos a tener fideicomisos in bonis y fideicomisos in malis. El fideicomiso in malis es el cuyo patrimonio fideicomitido es insuficiente para atender los bienes. Aun cuando no haya un desequilibrio entre la famosa fórmula activo mayor que pasivo, ¿no? En cambio, un fideicomiso in bonis podría tener pactado, che, mira, ¿sabes qué? Frente a determinada situación, si se produce una imposibilidad de cumplimiento del objeto, acá, la Municipalidad de La Plata no autorizó. Listo, liquidemos. ¿Sí? ¿Cómo? De manera extrajudicial. ¿Pero estamos in malis? No estamos in malis, pero liquidemos. Usemos esa posibilidad que el contrato previó de liquidación extrajudicial. Ahora, cuando estamos en cesación de pagos, procede la liquidación judicial. Y esta liquidación judicial, en esto que me gusta que Boquín menciona como orden público económico que tiene el 1687, va por encima de esto que dijimos, de la cláusula contractual y de lo que haya resuelto la asamblea de beneficiarios. Obviamente, no tengo acá el contrato, ni los porcentajes, ni nada. Presumo que quedó en minoría esta persona, y en esa minoría porcentual, igualmente, va por encima del 1687 de lo que resolvió la asamblea de beneficiarios. Y la sala B termina revocando el fallo y manda a abrir la liquidación del fideicomiso. Creo que lo tengo acá. Está. ¿Y qué tiene en cuenta? Que cuando hace el relato, lo que destaca es el que pidió la liquidación resistió de parte del fiduciario. No solo en la asamblea votó de manera negativa, sino que le dijo que el fiduciario estaba obligado a pedir la liquidación. ¿Por qué? Porque el 1687 es imperativo, porque es una norma de orden público. Y como el fiduciario se negó a hacerlo, incluso contestándole, la asamblea decidió lo contrario, fue a la justicia a poner en manos de la justicia, por el 1687, decir, señor juez, decrete la liquidación de este fideicomiso. Entonces, cuando estamos con un fideicomiso con presupuesto objetivo acreditado, el dónde va a ser ante la justicia. El quién va a ser el juez, quien lo va a liquidar, no el fiduciario. Y el cuándo, y va a depender de lo que el fiduciario de manera rápida vaya, o frente a la negativa, como en este caso, y a la resistencia, decida ser un tercero que pida la liquidación. Perdón que me tildé, no me quedé congelado, sino que me tildé. Porque quería destacarles un muy buen artículo de Marcelo David sobre liquidación de patrimonio fideicomitidos, donde él destaca esto, ¿sí? Si los patrimonios son suficientes y no hay insuficiencia patrimonial, ahí sí se podría activar una cláusula de liquidación extrajudicial en cabeza del fiduciario. No sé, Gerard, estoy recontrapasado de todo, seguro, ¿no? O Albertito, porque veo a vos, Albertito, en la cámara. Sí, ya estás medio en tiempo, Bueno, Marce. Estás haciendo las extras ya. Sí. Estoy haciendo las extras, así es. Estás haciendo la grandazo. Sí. Che, no, que tenés a un policía ahí, a Javier, que... Tenemos a Javier. Sabemos que está Javier presente, por eso lo digo. ¿Está Javier Dazo? Sí. Ah, bueno. Les quiero cerrar esto que me resultó interesante también, que destaca la sala en su fallo. El procedimiento de liquidación judicial garantiza el cumplimiento de un principio de igualdad entre los acreedores. Fíjense, ¿no? Cuando empezamos a tomar normas, esta misma charla, como la que di antes de la pandemia en el CASI, la di en el Instituto de Argentina de Derecho Comercial. Y estaba Lorente presente. Y Lorente me dijo, muy linda la charla, pero
todo lo que te preguntaste, si esta norma sí, esta norma no, ¿no es más fácil decir, como él cree que es así, que toda la ley de quiebra se aplica? Y si toda la ley de quiebra se aplicara, bueno, podríamos concursar, fideicomiso. Lo cierto es que la norma expresamente dispone qué normas sí, perdón, la norma expresamente dispone, no, la norma delega al juez que disponga qué normas sí, qué normas no, y los jueces, si vemos ciertos decretos de liquidación, son un decreto de quiebra adaptado, donde incluso hay tantas cosas que dicen, pareciera que no las tendrían ni que tratar, pero dicen, prohibición de salida del país del fiduciario. No, porque no lo inhibo, porque el fiduciario no responde con su patrimonio. Entonces vos decís, pero si es no te lo preguntes y te lo respondas como si fuera un decreto de quiebra. Pero me gusta esta parte porque dice, garantiza el cumplimiento del principio de igualdad entre los acreedores, desechando toda posibilidad que se incluyan créditos que no resulten auténticos, como así también permite que todos los acreedores controlen las acreencias generadas contra el patrimonio de afectación. Fíjense, es lo que la doctrina llama la máxima expresión de la concursalidad. ¿Cuál? El control recíproco. Entonces acá tenemos jurisprudencia que nos dice, mirá qué grandes institutos de la ley concursal tomamos. El principio de igualdad, que no está escrito en ningún lado, pero sabemos que es un principio vacilar del derecho concursal, y que tenemos su raíz en el artículo 16, y el 125, como máxima expresión de la concursalidad. Bueno, este era el fallo que más me interesaba a mí detenerme para abordar esta cuestión, y me pareció lo más interesante. Después tengo otros dos que, si quieren, no sé, abramos un debate, preguntas, lo que quieran, después, si nos queda tiempo, le cuento. Los otros dos, en realidad, hay uno que se los dejo para que lo lean, que es un pedido de liquidación por el fiduciario, pero así entró el pedido de liquidación. Sí. Cayó en un juzgado comercial, el juzgado 9 de la capital federal, donde la jueza ya había liquidado 2 fideicomisos. En este es un pedido sería un pedido por quiebra, digamos, ¿no? Un pedido de liquidación hecha por el fiduciario. Y lo más interesante es que está en el otro extremo, que la jueza, a ver si lo encuentro entre todos mis papeles, la jueza dijo, acá, miren, dice, encontrándose cumplido, y reconocida expresamente por el fiduciario la insuficiencia de los bienes fideicomitidos para cumplir con las obligaciones contraídas en los términos de 1687, se resuelve. 2 puntos de la liquidación. O sea, acá, directamente al fiduciario, le tuvo por confeso, le tuvo 79 inciso 2, hechos reveladores de la cesación de pago. Bueno, el fiduciario confiesa la insuficiencia del patrimonio fideicomitido. Acá tenía otros condimentos, que era la obra paralizada, el vencimiento del plazo, hace años que estaba vencido el plazo de fideicomiso, no estaba prorrogado, o sea, todos los condimentos de color. Pero es donde nos preguntamos, ¿le deberíamos llevar algo más a los jueces para Uglariolo, el fallo este que habló Ariel y Hugo? ¿Le deberíamos llevar algo a los jueces que no les basta con la confesión? ¿Le deberíamos llevar, además de la foto de los activos, no sé, una certificación contable? Hay un fallo de la Sala D hace unos años que siempre me quedó dando vuelta cada vez que hablamos de cesación de pagos, que la Sala D le dijo, bueno, bien pudo, rechazó un pedido de quiebra por acreedor, confirmó un rechazo, perdón. Bien pudo el acreedor, el deudor podría haber acompañado una certificación contable. ¿Y una certificación contable? No hay certificaciones que acrediten la cesación de pagos o la insuficiencia del patrimonio fideicomitido. Pero hay cierta libertad en lo que los contadores hacemos a veces en las certificaciones literales, con la responsabilidad nuestra, por supuesto, ¿no? Pero bueno, y el otro caso, si en el debate, lo que quieran, nos queda tiempo, lo charlamos, porque es un pedido hecho por un acreedor. Ese se la están haciendo difícil y está con dictamen de fiscalía, y falta que la Sala D resuelva. Pero si nos quedan unos minutos, pues se los cuento. Bueno, Marce, felicitaciones, como siempre, muy claro, y se nota siempre la pasión que pones en tus exposiciones, son el rasgo que te distingue. Gracias. Preguntas, a mí me surgió una, siempre pensando en mi función como operador judicial. Si un proceso de liquidación lo promueve un acreedor externo y posteriormente surgiera, ¿no?, agregando el contrato, que hay una cláusula de liquidación extrajudicial o privada, ahí el juez
tiene la potestad de decir, bueno, que se respete la cláusula privada como una especie de agotamiento de la vía, o tiene la potestad de elegir y decir, no, bueno, ya el proceso está promovido, yo me hago cargo y en función del 1687 le doy para adelante? A ver, como el 1687 no dice casi nada, dice mucho, pero dice muy poco también. ¿Por qué? Porque no tenés un artículo 13 que te dice al juez lo limita a las causales de rechazo de apertura del concurso. No tenés un artículo que te diga los requisitos a cumplir para abrir o no una quiebra. Entonces no sabés. Frente a esto, el juez va a decir, bueno, ¿cuáles son mis causales de rechazo? Obviamente, una causal de rechazo va a ser que no se acredite la insuficiencia del patrimonio fideicomitido. Pero ni siquiera, ¿sí?, tenemos como la ley de quiebras que te dice quiénes son los sujetos legitimados para el ABC del derecho concursal. El concurso se lo pide el deudor, el acreedor no. Bueno, en este caso, cuando quizás yo me subjetivizo desde el rol de ver el diario del día lunes, ¿no? donde es inevitable que tiene que liquidarse. En el planteo que vos haces es, ¿puede el juez decirle vaya a liquidar extrajudicialmente? Y el juez puede decir lo que quiere, como director del proceso, y puede decirle, no acreditaste. A ver, tu pregunta no va por la acreditación de la insuficiencia, tu pregunta es, hay una cláusula, agota esta vida. Sí. Deberías ver otros condimentos en el expediente para saber, o en la realidad, para saber si es viable esa cláusula. El caso que me quedó sin contarles, que va de la mano de tu pregunta, el juez destacó que este acreedor externo no lograba demostrar la insuficiencia, porque ¿cómo hace un acreedor externo en un pedido de quiebra? O sea, para responderte a vos, te estoy dando muchas vueltas, porque para responderte a vos debería tomar como base la ley de quiebra, ya que el 1687 me manda. Entonces debería ir a las facultades de un juez cuando rechaza un pedido de quiebra. La respuesta que te tendría que decir es no. Y cuando un juez, frente a un pedido de quiebra por acreedor, ¿qué le pide la ley? Demostrame que es sujeto, 99% de los expedientes sujetos, que no sean. Demostrame que está en situación de pago, pero la demostración de la situación de pagos es con la exigibilidad del crédito, porque el 71 inciso 1 en la teoría material es la mora. Entonces, ¿cómo me llevas al terreno de la insuficiencia del patrimonio fideicomitido cuando soy una acreedor externo? ¿Cómo te puedo probar que es insuficiente el patrimonio cuando yo te traigo un título que te dice que yo soy acreedor y que a mí me tienen que cumplir esta obligación, que en este caso es entregar una unidad que probablemente no me la entreguen nunca? Habría que ver el alrededor. En este caso que te cuento, el juez dijo, no está aprobado, ordinarizó el proceso, dio traslado a la demanda, pero lo que quedaba claro es que en otro juzgado del fuero tramitaba la quiebra del fiduciario. Me dirán, lo primero que cuando yo leí esto dije, ¿cómo le van a dar traslado? Me dirán, no, bueno, pero contestará el síndico de la quiebra. Sí, ¿qué va a contestar el síndico de la quiebra del fiduciario frente a la liquidación del fideicomiso? Cuando son patrimonios totalmente separados. No me parece que el juez pueda mandar a liquidar. Por eso habría que analizar cuáles son las causales de rechazo de la liquidación de un fideicomiso. Las causales que cuando se ha rechazado por ser un acreedor externo, la jurisprudencia lo resolvió diciendo, señoras y señores, el acreedor externo está legitimado. ¿Por qué? Porque la norma en el artículo 1679 expresamente contempla que el acreedor, en la tutela de la que hablábamos antes, puede pedir medidas tendientes a la protección del patrimonio fideicomitido. Por ejemplo, la remoción del fiduciario. Y de hecho, en el caso que les cuento, el de la sala D, que les dije, si nos queda el tiempo les contaba, pidió como medida cautelar el fiduciante la remoción urgente del fiduciario y la sustitución, hasta que se abriera la liquidación. Que una vez que está la liquidación, ya el fiduciario no interviene. Pero bueno, te di toda esta vuelta para decirte, habría que ver cuáles son las causales de rechazo. Para mí no es causal de rechazo eso, que haya una cláusula y mandarme a la... Porque me parece que me estás mandando al imposible. Claro. Me estás mandando... Tu pregunta se hizo a otro juez del fuero comercial, frente a un pedido de liquidación, donde terminó transándolo, llegaron a un acuerdo, y la pregunta del juez iba un poco más allá de tu pregunta, era... ¿está legitimado un acreedor?
o debería ejecutar de manera individual el patrimonio fideicomiso? No, para mí sí. Para mí sí está totalmente legitimado. Por esto que dijimos recién, la raíz está en el 1679. O sea que tenemos que interpretar la norma, artículo 2 del código, y tenemos que ver la finalidad y decir, sí, este acreedor. Claro, ¿en qué se le dificulta al acreedor? Va a tener que demostrar que es acreedor del fideicomiso. Fundamental. No puede ser el acreedor del fiduciario o del fiduciario. Y después se le va a dificultar la insuficiencia, ¿por qué? Y porque con suerte vas a ver algo del fideicomiso, porque no tiene ni siquiera el contrato. Pero no me parece que... De hecho, de vuelta, la imperatividad hace que el juez tenga que tomar cartas en el asunto de una manera más importante que rechazarle. Y perdón lo largo de esto, pero déjame que te cierre con esto. Dale. Mira, siempre tengo a mano esto, de un fideicomiso en el que me tocó ser liquidador. Y me gustó lo que dijo la jueza cuando abrió el decreto de liquidación, cuando decretó la liquidación. Dijo: el pedido de liquidación de un fideicomiso pone en conocimiento de la justicia la solvencia patrimonial del mismo, exigiendo la mayor prudencia en lo que refiere a la protección de sus activos. Acá te están entregando directamente un emprendimiento inconcluso, con lo que el acreedor te puede aportar de información. Es más, muchas veces, en uno de estos casos que les traigo, hay una constatación notarial del abandono, de la ocupación por terceros. Te están entregando diciéndose al juez: mire, entre paréntesis, trate de pedir la menor cantidad de medidas previas posibles, decrete la liquidación urgente, nombre un liquidador, no acorte el periodo de sospecha y a laburar. ¿Sí? Pero no se me ocurre que el juez tenga esa posibilidad. Te traslado también otra, más que pregunta, es una inquietud acerca de cuál es tu opinión acerca de aquellos que sostienen que el fideicomiso se puede concursar porque el artículo 2 no lo excluye y menciona así patrimonios contempla patrimonio de afectación. Mira, así como Prono dijo que los jueces tienen que ser en su artículo más flexibles, yo para la charla de hoy flexibilicé mi no. ¿En qué sentido? Hay dos grandes casos que ya dijeron que no, y no hubo más, que yo tenga registro, no hubo. El fideicomiso Catalina Blanca y el Nueva Pompeya. En el fideicomiso Catalina Blanca, el juez de primera instancia rechazó, en la sala de la Cámara Comercial confirmó. Y yo creo que Nueva Pompeya, en Rosario, sabiendo este precedente, dijo: yo pido todo. Yo pido el concurso y un subsidio a la liquidación del fideicomiso. Y le dijeron que no al concurso y le abrieron a la liquidación del fideicomiso. En Catalinas Blancas, más allá que el 2 no lo prohíbe, no encuadra. Los supuestos del 2 son distintos a este patrimonio. No es el patrimonio del deudor domiciliario al extranjero, ni es tampoco el patrimonio del causante mientras se mantenga separado de los herederos. Pero ¿qué me gustó del Nueva Pompeya? Dijo, que es lo que me genera esta duda en mi flexibilización para la charla de hoy. Dijo: no se puede recortar la ley. Exactamente, dijo así: por vía interpretativa, la solución de concursar un fideicomiso produciría un desgarro inadmisible en el entretejido de la ley de quiebras. No podemos cortar la ley en dos pedazos. Pero cuando yo quise flexibilizar esto, dije: tenemos una valla, y es inevitable para mí, como auxiliar, comparar esto con los consorcios. Los consorcios, a diferencia del fideicomiso, sí están en el 148, sí son sujetos de derecho, hoy concursables, pero hasta hoy, sacando ese viejo precedente de Mar del Plata, anterior al código, hoy ningún juez te abre un concurso. ¿Por qué? Más allá de una cita que en la mayoría de los casos que rechazan pedidos de quiebra es una cita de Mariani y de Vidal, porque el consorcio no puede funcionar, o sea, la propiedad horizontal sin un consorcio de propiedad horizontal, porque el concurso, aunque la ley de quiebras no lo diga, es un pedido condicional de quiebra, y entonces el concurso fracasado termina en quiebra. Y como no puede desaparecer, entonces digo, uso el mismo razonamiento para los consorcios de propiedad horizontal que para el fideicomiso. En 1687 me sigue dando la quiebra. Entonces, te devuelvo lo que vos me preguntaste como operador judicial. Si vos te animás a crear un sui generis y decir: yo le abro el concurso a un fideicomiso, pero del día 1
Como bien ha dicho Víctor en muchos artículos, el que se concursa está suscribiendo conocer el derecho. Y al conocer el derecho, conoce todo lo que viene. Conoce que tenés un salvataje, si sos gran concurso, no lo podés evitar, y tenés una quiebra. Y tenés, o sea, si hay algo que no te gusta, plantea la inconstitucionalidad de la norma el día 1. Entonces acá, si vos abrís un concurso, deberías en la autoapertura del concurso decir, para el caso que se produzca alguno de los supuestos de la ley que me va a obligar a mí como juez a decretar la quiebra, no de oficio, sino porque se da alguno de los supuestos de la ley, no voy a decretar la quiebra, porque no puedo. Voy a declarar la inconstitucionalidad de oficio en la autoapertura del concurso del 1687, y se puede, la Corte lo ha reconocido. Si no, lo que puede decir es, voy a transformar una especie de libra novit curia, cuando se suele reencauzar a veces. Acá hay pedidos de quiebra de liquidaciones de fideicomiso que algunos jueces han dicho, me parece a mí erróneamente no, correctamente, erróneamente el abogado que pide la quiebra, que dijo que lo rechazo, y hay jueces que le preguntan, ¿usted está pidiendo la quiebra o la liquidación? Así como hay jueces que pueden reencauzar un pedido de quiebra o un fideicomiso como una liquidación, bueno, acá el juez debería, desde la autoapertura del concurso, aclarar que frente al fracaso del concurso, y hoy estaba tratando de pensar si habría alguna norma que no resultara aplicable al concurso de un fideicomiso, no se me ocurre qué norma chocaría, pero sí debería advertir que no va a poder nunca decretar la quiebra, porque hay una ley que se lo impide. Y el día que llegue la quiebra, ¿qué va a hacer? ¿No la va a decretar? ¿Va a quedar en qué? O sea, el principio de unicidad concursal es inevitable. Entonces, va a tener que decir, pero al decir eso, si fuera Javier Lorente, juez, y él tuviera que firmar ese auto, Javier diría, se aplican todos, si se anima a firmar lo que dijo académicamente, se aplican todas las normas, chau. ¿Sí? Ahora, si es un juez que va a decir no, estas sí, estas no, entonces en la apertura de concurso, además de decir que no hay quiebra, que ya abre la posibilidad de flexibilizar esto y decir que va a haber una liquidación en los términos de 1687, ya debería contarle cuáles son las cláusulas que se van a aplicar y cuáles no. Entonces, yo me quise flexibilizar. La respuesta es ni. Porque Todavía, para flexibilizarme debería... Todavía es demasiado rebuscado. Es demasiado rebuscado. No tenemos herramientas. Te hago la última cortita que hizo una colega al chat, más de corte procesal. Algo comentaste con el tema del fiduciario en quiebra, ¿no? Si un acreedor tuviese que pedir la liquidación con un fiduciario en quiebra, ¿contra quién la dirige la acción? Porque dice que el fideicomiso estaría sin órgano de administración. Mirá, te lo voy a contestar con el sentido común, te lo voy a contestar con la práctica de quiebras y con la práctica que me ha tocado ver. Tiene que notificar al fiduciario. Digo, ¿cuál es la diferencia? De vuelta, me corro un pedido de quiebra. El acreedor pide la quiebra a una persona jurídica. Manda la cédula al domicilio social como denunciado, vuelve sin notificar. Artículo 11 de la Ley de Sociedades, lo manda como constituido, después le da como constituido, deja el notificador pegada a la cédula en la puerta, la persona jurídica no aparece nunca. Con suerte aparece el administrador cuando se está yendo a Europa y le dicen, uy, no me acordaba yo que era presidente de esta sociedad, y se presentan en el expediente. Y si no aparecen nunca, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un acreedor que pide la quiebra y un acreedor que pide la liquidación de fideicomiso? Que estamos liquidando un contrato. Y que empecé la charla diciendo que hay que leerlo. Y el juez no va a tener ese contrato. Entonces el juez se tiene que animar a decretar la liquidación de un fideicomiso. No, hasta la fecha no he visto nunca un caso donde no esté ni el contrato. Porque en el caso que les digo, que el juez ordinarizó, dijo que el contrato no estaba, pero el contrato está porque la fiscal en su dictamen, que igual comparte con el juez de primera instancia, que no se acreditó la insuficiencia, y le dice que está bien lo que dice el juez, que hay que rechazar la liquidación y sustanciarlo, porque la pregunta que acá está haciendo es, que no me quise meter en eso, que es cómo se sustancia un pedido de liquidación. Pero si está en quebrado, hay una particularidad. Es más fácil que esté quebrado que desaparecido, porque si está quebrado y sé dónde tramita la quiebra, tengo un síndico. Y el síndico va a contestar algo. ¿Qué va a contestar frente a eso? Le va a decir, y el fiduciario está en quiebra. Digo, yo síndico, me inician una acción contra una empresa en quiebra. Me corro a ver si lo que pregunta Verónica
le sirve. Me llaman a una conciliación en un ordinario, ¿sí? Y yo voy con el 182, no puedo conciliar, ¿sí? Salvo que le pido autorización al juez, salvo que el juez, salvo que tenga fondo y sea conveniente. Entonces, ¿qué va a hacer el síndico de la quiebra de la fiduciaria? Bueno, miren, no le puedo, ¿qué le contesto? Me presento y no puedo manifestar más. Le puedo, si ya presentó el 39 y tiene suficiente información, le puede contar todo lo que surge de esa quiebra y decirle sí, administraba, no hay libros. Algunas cosas me aportaron los acreedores, pero no le puedo decir más. Y después se quedará conforme con que el representante de la fiduciaria en quiebra vino y dijo algo. Pero peor es cuando directamente está desaparecido. O sea, el fideicomiso que yo les cuento, que me tocó liquidar de la fábrica de biodiesel, el fiduciario no apareció nunca. O sea, no apareció nunca cuando se sustanció ese pedido de liquidación, y el juzgado lo decretó sin eso. ¿Cuál era la diferencia? Quienes pidieron la liquidación eran los adherentes, eran muchos adherentes al fideicomiso, y estaban los contratos. Y es la jueza que les dije esto. ¿Sí? Me están poniendo ante mí un contrato, un bien. Marcelo, Decidir algo. era yo. Sí, ya sé, Javo, que eras vos, pero bueno. Ya sé que eras vos. Pero bueno, digo, ahí tenemos esta particularidad, pero no sé si a Verónica le alcanzó la respuesta o quiere desmutearse y preguntar algo más. Porque Verónica, para que le complemento. Cuando ella dice tiene que dirigir la acción, no sé a qué acción se refiere. Si se refiere a la acción como pedido de liquidación, en realidad no hay una acción contra. A veces los jueces suelen caratular. Por ejemplo, este que les cuento, el que les traje de la sala D, está caratulado como Bettini contra fideicomiso. Son estas cosas tan raras que uno dice, en un siglo XXI, las mesas de entrada de los poderes judiciales no tienen la liquidación de fideicomiso. En la quiebra, ¿cómo se caratula un expediente? Fulanito su quiebra, fulanito su concurso. Bueno, a veces no tienen como caratular y lo ponen como si fuera un ordinario. Y no hay un ordinario. O materia a categorizar. Tal cual, o materia categorizada. Entonces, Verónica, lo que te complemento es, no hay una acción que se dirige contra un fideicomiso, porque la acción que se dirige contra un fideicomiso podría ser, por ejemplo, una acción de escrituración. Ahí sí tenés, pero ahí tenés un juicio ordinario, que estás demandando al fideicomiso para que te otorgue la escrituración. Podría ser, como me ha tocado en otro fideicomiso, que liquide un emprendimiento en Pinamar, donde había dos juicios ordinarios, el de la constructora y el del arquitecto. Eran juicios ordinarios contra el fideicomiso. Y tuvieron que venir a verificar sus créditos. Pero acá no es una acción dirigida contra. Acá es un pedido de liquidación de un fideicomiso. El juez, como soy un acreedor externo, deberá sustanciar, me parece correcto, contra el fiduciario, porque quizás viene el fiduciario y dice, no, mire, señor juez, no queremos liquidar el fideicomiso. El acreedor no se contactó con nosotros. Bueno, no se llega a un acuerdo. Le pagamos, le depositamos, lo estamos levantando. O es un fideicomiso in bonis y estamos haciendo una liquidación extrajudicial, venga acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por eso digo, no es una acción dirigida contra. Perfecto. Gracias, Marce. Le doy el cierre al subdirector del instituto, el doctor De Francesco. Gracias, Dieguito. Bueno, Marce, muchísimas gracias. Siempre tan concreta y actual tu charla. Y siempre, la verdad, se genera un lindo clima. Sí, ahí Verónica dice es un proceso ordinario. Pero, ¿querés desmutearte, Verónica? Perdón, buenas tardes. Hola, ¿me escucha? Sí, Verónica. Sí, se escucha. Señor. No, el tema es que, a ver, esto es así. Yo trabajo en el Comercial 16 de Capital. Sí. Y tengo un proceso ordinario, ¿sí? Donde se presenta esta parte y pide la liquidación forzada de el fideicomiso Bahía Blanca. Ajá. El tema es que el fiduciario original, compañía Bahía Blanca, está en quiebra. La quiebra ya está con el 39, está muy adelantada, y en su momento lo que hace es una discriminación de patrimonio. Dice, bueno, la fiduciaria ya quebró y es un patrimonio distinto al fideicomiso. El tema es que cuando esta persona
presenta la demanda, la hace como un ordinario y quiere dar el traslado de la demanda, ¿sí? Hace el traslado de la demanda a los quienes eran parte de Bahía Blanca, que ya Perdóname, no están más. Verónica, el acreedor le Es da, un o acreedor, sea, inicia una demanda, pero la demanda de cobro de sí, pesos o una demanda de liquidación de fideicomiso. es una demanda de liquidación de fideicomiso por incumplimiento contractual. ¿Y el juzgado qué hizo frente a esa demanda? Y nosotros le estamos diciendo de que primero tiene que identificar bien a quién quiere demandar, porque él estaba demandando a los que eran representantes de lo que sería antes la quiebra. Y Por ese eso, es el fin. Ya no el tiene tema más es este. representación. Procesalmente, si es un juicio ordinario, es correcto. La carátula tiene que ser contra el fideicomiso y a veces también se integra la litis contra el fiduciario, pero el fiduciario en realidad no responde de manera, si la deuda es del fideicomiso, no Claro, responde pero de ya manera la Cámara personal. ¿La Cámara? entiendo, pero sí, yo te entiendo, pero la Cámara ya resolvió que el fiduciario no podía intervenir. Está Por bien, pero esto el mismo, fiduciario porque era tiene un... que... Está bien, no interviene el fiduciario como parte demandada. No, El fideicomiso es el demandado, sí. pero el fiduciario es el que tiene que contestar El fideicomiso es el demandado, pero hoy el Perfecto. fideicomiso, Sí. claro, perdón, pero el fideicomiso, el que había sido el administrador de fideicomiso en su momento, se presenta y dice, yo ya no formo parte del organismo, primero porque está en quiebra y ya no estamos más, y además porque el patrimonio se trasladó a otro fideicomiso. O sea, Perdóname, se presenta el primero que presidente de la no sociedad sabemos. fallida. El presidente de la sociedad fiduciaria Sí, fallida se presenta. del Ok. ex, claro. Y Y dice, te yo como cuenta, representante, pero en realidad él no es más representante, él no tiene calidad de representante porque el representante sería el síndico. así es. Entonces le decimos, primero, o sea, como que no es parte de este proceso, porque en realidad ella no tiene más esa capacidad como para venir y presentarse en estos autos. Lo cierto es que el actor le manda la cédula a él. Y yo te hago Entonces una ahora, pregunta. Cuando la Cámara dice lo que dice, ¿la Cámara define el trámite a darle al proceso? no, No, lo definen dice ustedes. que va a quedar en consideración del juez natural. Bien, ¿y el juez natural qué hace frente al pedido de liquidación? El primer auto, ¿qué dice? Y lo que pasa es que en realidad, claro, nosotros lo tomamos como ordinario porque en sí el tema es la sustanciación del proceso. Sabemos que para liquidarlo tenemos que tomar la ley de quiebras, pero para sustanciarlo es un híbrido. Es como que Es un estamos en híbrido que la eso. jurisprudencia... No Es podemos un tomar la ley de híbrido quiebras que, en mi en... opinión... Perdón que interrumpa. Si quieren, después los contactos, pues estamos muy excedidos de tiempo y la realidad que las preguntas se hacen por Ok. chat. El tema de la viva voz, Perdón. justamente, fue un error que nos dejaron desmuteado. Está quizás bueno el intercambio, pero quizás también se dilata un poco con preguntas sobre casos puntuales, que es lo que obviamente queremos tratar de evitar por una cuestión de respeto al resto de la audiencia, con lo cual lamentablemente después podemos ofrecer contactarlo a Marcelo Ahí le con la Verónica, te acabo de colega. mandar por privado mi celu. Así que bueno. No sé si trabajás con Pedro o con quién, en qué secretaría, pero si querés llamame. Bueno. Termino el agradecimiento al Colegio de Abogados por todo lo que nos brinda constantemente, por el apoyo, por la difusión y por la plataforma. Y nuevamente te agradezco a vos, Marce, y bueno, te esperaremos en otra oportunidad y te damos la posibilidad de despedirte. No, un placer, Jero, como siempre. Así que espero que el año que viene... Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, finalizo la grabación entonces y cierro la reunión para todos. Gracias de nuevo. Gracias, chicos. Gracias, Marce. Gracias a vos.